trabajo, identidad, solidaridad, familia, sueños, esfuerzo, empatía, desarrollo, patria, soberanía, consumo nacional. Un proyecto que nos contiene y nos conduce a un futuro mejor. Productores y mercados. Oscar Russo, Claudio Balbuena, Alejandro Sanz. Productores y mercados. Para conocer y entender el mundo de quienes producen para el país. Productores y mercados. Y darnos una vuelta por esta parte de la cultura nacional. Productores y mercados. La voz de quienes trabajan en silencio. Estamos dando comienzo a un nuevo episodio de Productores y Mercados, como siempre acompañado por mis amigos, el equipo, Claudio Balbuena, aquí estamos, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos profesor, días. El educador, el periodista Balbuena y también el talento, el humor. Talento, sí, talento. El humor es de Alejandro Sanz, muy lento. que es imprescindible en épocas donde se hace Estamos en muy épocas complejo tener esa facilidad para poder hacernos reír. Como decía Inodoro Pereira, estamos en épocas como la tortuga, que se ríe de desesperación, ¿viste? Porque está patas para arriba y no se puede dar vuelta. Es cierto, es cierto. Y sobre todo, hablando de la tortuga, ¿cuántas tortugas arriba de árbol hay, no? Hay muchas tortugas arriba del árbol, o sea que alguien las puso, decía un amigo mío. ¿Sabes que tengo ganas hoy? Decime. Porque tenemos un invitado, pero quiero empezar a preguntarles a ustedes. Les anticipo. Cuando le digo la palabra puerto. No. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué les viene a la Tuve la cabeza? oportunidad de comerme unos choris invitados por el amigo en el puerto y después me llevó de recorrida. Yo casi me desmayo de lo que vi. Pero vamos a presentarlo. Preséntalo. Dale. Hoy tenemos el agrado de tener entre nosotros en Productores y Mercados al ingeniero mecánico José Pepe Lojo, presidente de la Corporación del Puerto de la Plata. ¿Qué tal? ¿Te queda el moñuelo? Bienvenido, maestro. Gracias. Bienvenido, Pepe, querido. Bueno, che, no me dejen solo aplaudiendo. No. Ahí está. Claro, vámonos. Ahí está. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, digamos, es un placer poder conversar con ustedes. Bueno, acá tenemos como lema en la producción y mercado es que hablen los protagonistas y queríamos tenerte porque hablar de puerto es indudablemente hablar de la actividad de un puerto. Estás conduciendo los destinos del Puerto de la Plata, es indudablemente hablar de la producción, hablar de los mercados, hablar del trabajo, hablar del desarrollo, hablar de la comunicación, pero prefiero que lo cuentes vos. También hablar de ¿qué? De la soberanía. Ni hablar. De la soberanía. Y de las cosas que nos acordamos con el tema de los puertos y de la marina mercante y de La gente que no sabe qué es soberanía, que lo googlee, Claro. porque hay muchos, Eso de buenos días, buenas tardes, buenas noches, es por lo que va a durar el programa. Si vamos a hablar de Te todas vamos a dar esas de cenar. si vamos a hablar de todo eso. En realidad, vamos a hacer un recorrido de tu vida y cómo llegaste a ser el Pepe Lojo que sos hoy. Claro, en Ya, realidad si va a ser mi vida, sí, ya no es. ¿Viste que no era cortito? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, ya nos fuimos. por lo general arrancamos con una aproximación a tu trayectoria a partir de cómo surgieron tus vocaciones, que por lo general puede ser una o pueden ser varias, pero hasta llegar a este lugar, ¿te imaginabas vos en un momento de tu vida conducir los destinos de un puerto? No, la verdad que no. La verdad que, bueno, sí, yo fui un estudiante, escuela pública, universidad pública, trabajador simultáneo, como con una la familia. mayoría. ¿Tu familia era tenías antecedentes en la universidad o? No, estudios inconclusos en la universidad en los dos casos, mi viejo y mi vieja. Mi viejo maestro mayor de obras, dedicado a la construcción toda la vida, 5 hermanos, y bueno, y todos estudiamos, y todos educación pública, y todos fuimos avanzando, la mayoría, todos nos rebuscamos la vida para estar bien parados. ¿De dónde sos De La oriundo? Plata. De la misma La Plata. Sí, en los afueras de La Plata, un barrio ahí al otro lado de la vía, digamos, cerca de entre Gonés y Tibel, pero con mucha suerte, haber podido hacer mi colegio secundario en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata, lo que me dio ya. Bueno, es una formación importante. Y sí, me da un cierto impulso para ver la vida desde una proyección más amplia, ¿no? ¿A vos te tocó vivir, hiciste la secundaria en los momentos duros de la dictadura?
Yo terminé la secundaria en 1976. Ajá. Así que empecé la universidad en 1977. Así que clavadito. Porque por La Plata pasó fuerte. Sí, sí, Por sí, La Plata sí. sabemos todos que pasó fuerte. Pero yendo a tu formación, porque decidiste en un momento por la ingeniería. Sí, yo tenía, mientras, como te dije, mientras estudiaba, trabajaba y estaba vinculado con algunas cuestiones técnicas, y eso me llevó a meterme en ingeniería. Y después, bueno, también siempre tuve inclinación por, como dije, por tener una mirada lo más estratégica posible de la vida y del país. Y bueno, viví tiempos en donde todos intercambiábamos ideas y voluntades para tratar de mejorar las cosas. Y bueno, así que vocación por trabajar, por asociarme, por militar, y bueno, eso fue llevando. Ahí también una posición tomada a nivel político, eso también, ¿cómo surgió? ¿Con qué referencias? ¿O fue un proceso propio? No, fue un proceso bastante sinuoso, te diría, porque si bien yo estuve, digamos, cercano a posiciones de izquierda al principio, y bueno, con un poco de dificultad de inserción en lo que había en ese momento por algunas licencias, algunas cuestiones, y me tocó después vivir la dictadura, donde podía pensar muchas cosas, pero era muy difícil asociarse para hacer algo. Claro. Así que más allá de juntarnos a comer un asado y charlar con los amigotes que teníamos mirada parecida, y terminé, bueno, cuando terminé la facultad, ya en el 83, digamos, y con la apertura democrática, me empecé a vincular un poquito más con sectores de izquierda nacional popular, digamos. Esa fue la primavera que le abrió la cabeza a un montón de gente, Sí, ¿no? Para sí, poder sí, acercarse a la cuestión pública, a la cuestión del armado como país, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y ahí, digamos, bueno, después ya empecé con mi actividad profesional, siempre con interés en lo productivo. Con interés en buscar salidas que den trabajo y que nos den trabajo y que me den trabajo. ¿Y qué hacías en ese momento? ¿De qué laburabas? Me imagino que de ingeniero, pero digamos de Cuando qué. me recibí, sí, yo, bueno, antes que eso trabajé, yo era service de radio y televisión, empecé a trabajar. mirá. O sea que eras ¿Te técnico acordás? electrónico. No, Antes yo de ser ingeniero. me hice un curso de radio y televisión y con eso me la pechugaba. Lindo curro ese, Pepe, en ese momento. En ese momento era todavía radio a válvula, televisión a válvula, así Claro. que cuando después con el tiempo ya no me sirvió nada lo que sabía. Y después, bueno, trabajé en algún taller mecánico, también esas cosas vinculadas con lo que a uno le gusta. Y cuando me recibí, ya antes de recibirme, empecé un proceso de selección en la organización Techin y terminé entrando en lo que es en ese momento la propulsora siderúrgica, digamos, y empecé una carrera que, bueno, hasta el año 90 estuve allí, después estuve 3 años en Aluar y después volví a Techin, así que estuve más de 30 años de mi vida trabajando en el Ya hiciste sector tu privado. experiencia en empresas líderes, digamos, en cada uno de esos mercados, Sí. y con organizaciones que casi estaban en frontera, siempre discutiendo en frontera con el resto del mundo. ¿Eso te sirvió como para tomar una Creo posición? que básicamente, a ver, dentro de los trabajadores y las trabajadoras del ámbito había de todo, ¿no es cierto? Y teníamos miradas, algunos más parecidas, otras menos, pero sí tengo que reconocer que un ámbito que permitía mucho el desarrollo profesional. O sea, más allá de lo que uno pensara en otras cosas, pero siempre había posibilidades de estudiar, de mejorar, de capacitarse. Bueno, yo tuve una carrera que empecé en el área más relacionada con la ingeniería, después pasé más a las cuestiones de operaciones y producción, después calidad, después pasé por otra vez al área productiva y después pasé al área comercial, así que tuve un panorama bastante amplio de todas las actividades de la empresa. Mis últimos 15 años estuve más en el área comercial, más vinculado con toda la industria, porque bueno, sabemos que Ternium básicamente es proveedor de acero para la industria en general, así que tuve la oportunidad de conocer mucha pyme, mucha mediana y mucha grande empresa, digamos, vínculo con las automotrices también, o sea que eso me dio un panorama amplio, productivo y claro, te comercial. formaste entre las Amplio, grandes sí. en una En la primera liga. En Se primera formó en la línea. primera Yo liga. estoy pensando que puede escribir un libro que sea de la válvula del Panoramic a Techin. Un libro amplio. Claro, bien amplio. Bien. Y terminando con lo que es el sistema del No, es el volumen del 1. del transporte marítimo, Claro. o en este caso del río, ¿no? Claro. Ahora, ¿dónde descubriste vos o cómo tomaste contacto con respecto a todas las falencias que tuvo el
el devenir en Argentina con respecto a la industria, ¿no? Con respecto al desarrollo de la industria local, con respecto al tema del desarrollo tecnológico, la ciencia. Siempre tuve una mirada con respecto, siempre estuve tratando de observando y viendo qué pasaba. O sea, yo vengo de los años 80, cuando yo empecé a trabajar, que muchos de los compañeros se recibían conmigo, terminaban trabajando en un taxi. Bueno, yo tuve la suerte, pero podría haber pasado, ¿por qué no? Podría haber seguido en el taller de mecánica que estaba trabajando. Después vino la época de los 90, en donde, para mí era fácil ver que era una ilusión falsa, digamos, y discusiones grandes, en donde decía, esto termina, como va el proceso, termina en desocupación para todos, digamos, y así fue lo que pasó después. Y ese proceso, ¿dónde estabas cuando empezó el segundo ciclo neoliberal con el menemismo? Sí. Y empezaron a aparecer los grandes contingentes de desocupados. ¿En dónde te encontró? Yo estaba trabajando en ese momento en una planta que tiene Techina en Florencio Varela, que era básicamente produce el acero revestido que se utiliza para las partes de autos, básicamente. Se llama chapa electrocincada, básicamente. Y yo estaba en ese momento en el área organizativa de esa planta, impulsando el establecimiento del sistema de calidad. Y bueno, muy en contacto con la conducción de la empresa, con la dirección, con gente mi jefe, por ejemplo, era peronista, pero era menemista. Acá nos vamos todos, nos levantamos y nos vamos. Pero era menemista y teníamos grandes discusiones. Ya en ese momento teníamos grandes discusiones porque él avalaba lo que se venía haciendo, se ilusionó con lo que se estaba viendo de que había... Era un corto de vista el hombre. Era un compañero corto de vista. Bueno, puedo decir que era... En el año 94 fue lo que preponderó, digamos, sí, ¿no? Claro, sin ninguna duda. O sea, en definitiva, digamos, para hacer un núcleo de resistencia a esa cuestión, hubo que empezar a afianzarse y construir por afuera de lo que era la estructura formal del Partido Justicialista. Digamos. Sí, claro. Así que bueno, ahí es donde empezaron los primeros ejerceos con ese tipo de construcción. Además, porque todo estaba puesto en que la industria y todo el entramado económico argentino iba a funcionar si la macroeconomía estaba anclada al dólar, si nuestra industria iba a estar acoplada a Estados Unidos. Claro, y además la propuesta era una competencia externa respecto de toda la industria nacional. Como toda miopía, se fue empeorando con el tiempo. Sí, bueno, seguimos con la luz, o por lo menos digamos que la miopía no tiene memoria. Claro, encima miope y sin memoria. Claro, bueno, porque no, sí fue terrible lo que se vio en esa época. Uno veía cómo se iba desmantelando, decían, uy, mirá qué bueno, mira tecnología, incorporamos tecnología, sí, pero cada vez menos empresas, sí, pero más tecnología, ¿y qué va a pasar? Y bueno, cada vez vamos a tener menos trabajadores. Y ahí fue cuando las industrias se empiezan a convertir en shopping o en galerías, en comercio, ahí perdimos todo. Sí, y aparte muchos productores industriales que decidieron apagar sus máquinas y ponerse en la ola importadora con un dólar ficticio. La misma propuesta de hoy, casualmente. Sí, la diferencia es que en aquel momento estaba sostenida porque Argentina tenía bienes públicos que podía liquidar. Claro. Porque tenía acceso a deuda, el mundo estaba dando deuda por todo lado, entonces había como una anestesia. Claro. Era más fácil creérsela. Hoy está liquidando la mano de obra. Me gusta lo que dijiste, anestesia. No éramos lo suficientemente capaces como para darnos cuenta de lo que yo tuve la oportunidad de una vez, de los años 80, ya en los finales de los 80 tuve la oportunidad al principio de los 80, tuve la oportunidad de viajar a Europa. Por deporte y en esa me habían encargado a alguien de comprar una máquina de sacar fotos de tal carita, tráemela. Fui y la compré y uno de los entrenadores míos era un gerente de un banco. Me dice, ¿cuánto la pagaste? Tanto, me dice. ¿Tanto? Era que yo, como si era hoy, compré una máquina de fotos que era, en esa época, eran reflex. Una Nikon, una super máquina. Claro. Super máquina ponerle que hubiera pagado a plata de hoy, no sé, 5.000 pesos, ¿no? Entonces se me queda mirando así, me mira y dice, alguna vez lo vamos a pagar esto. Eso era la época de la tablita de Martínez de Oz. Claro, con lo cual
Y yo me quedó grabado esa imagen, alguna vez esto lo vamos a pagar. Entonces después cuando vine el menemismo ya la sabía. Claro. O sea que ahí los años me sirvieron y la memoria también para pensar, yo sé que lo que está pasando ahora es que estamos viviendo con la tarjeta, que estamos viviendo hipotecando todo, y lo que va a venir después es que no vamos a quedar sin nada. No, aparecería como que los ciclos se repiten, aunque con cosas diferentes, porque ahora parece como que lo que viene son los créditos baratos, que en esa época también estaban, unos créditos a largo plazo, era atractivo, pero era con un mercado deprimido, con la imposibilidad de poder pegarle la vuelta a todo eso. Pero yo quería seguir un poco la línea de tiempo que estabas contando. Estás trabajando en Techín, estabas trabajando, ¿cómo después te fuiste al lugar? Estuve 3 años en el lugar, o sea, en el 90, precisamente, se da que de Techín me pasan a trabajar en el área de Campana, yo no me quería mudar, yo vivía en La Plata, vivo en La Plata, y bueno, decidí salir de la empresa e irme a otra empresa que quedaba en La Plata, que era Luar, la planta que está en la Ruta 2. La casa de aluminio, ¿no? La casa de aluminio. Claro. Ahí trabajé 3 años y después de eso tuve la oportunidad de volver a esta planta, estaba en Florencio Varela, me quedaba más cerca de La Plata de nuevo, entonces volví otra vez a Techín y ahí hice mi... ¿Qué te quedó de todo ese aprendizaje como un cuadro técnico argentino, con una mirada local? ¿Cómo maridado todo eso? Bueno, muy interesante la pregunta. Yo creo que, fue muy útil como aprendizaje para mí, porque yo pude aprenderlo todo desde una mirada clara de ciertas cosas, ¿no? Y en muchas cosas me fui consolidando en lo que pensaba y fui aprendiendo otros mecanismos, cómo se manejan. Y yo hoy, la verdad que aprendí lo que es un mercado, aprendí lo que es un productor, aprendí cuáles son las cosas que se mueven, y no solamente desde el punto de vista de lo teórico, sino de la práctica, de cómo a veces no es lo lineal lo que determina que las cosas se hagan de una manera y otra, y que los intereses creados muchas veces son más potentes, y que en las cadenas de valor los eslabones que son más fuertes que los otros ejercen posición dominante sobre el resto y establecen condiciones que en otros países mucho más comunistas que nosotros, como Estados Unidos, esas cosas están claro, controladas y reguladas, y en Argentina no. Entonces eso da lugar a un montón de inequidades, un montón de injusticias, que digo, bueno, por acá está la pauta de cómo se puede mejorar dentro del sistema esto, ¿no? En Productores y Mercados estás escuchando a José Pepe Lojo, ingeniero mecánico, presidente de la Corporación del Puerto de La Plata. Luego de eso, ¿qué hiciste? Bueno, trabajé en ese lugar hasta la pandemia en distintas áreas, ¿no? O sea, es una empresa muy grande, tiene distintas áreas, yo pasé por varias áreas, varias localizaciones, y bueno, en la pandemia decido retirarme. Yo igual venía militando en política, digamos, yo soy militante del Frente Grande, básicamente. ¿Tu vocación política arranca en esa época de estudiante o arranca posteriormente? Sí, la mirada política, o sea, en mi época de estudiante todos teníamos la mirada Claro, la de esa política, digamos, y yo también. Que aunque no tuviera una definición clara de insertarme en algún partido determinado, un movimiento determinado, pero sí había una concepción de la vida que tenía que ver con mirar la política. Yo la arrastré de toda la vida, esa mirada. Claro. Algunas veces más observando de afuera, otra vez más metido, pero ya hacía unos cuantos años que ya había decidido participar en este espacio político para construir desde ahí. Quizás inspirado en aquella situación que te digo en los años 90, cuando hubo que crear un espacio alternativo dentro del campo nacional y popular a lo que era el Partido Justicialista conducido por el menemismo, ¿no? Y bueno, y a partir de eso llegué en la pandemia que, bueno, decido retirarme. Y dije, bueno, me retiro, voy a ver qué hago, me preparo para la jubilación cuando venga, qué sé yo, bla, bla, bla. 3 meses después me llaman del espacio y me dicen, mirá, tenés que comprar el Puerto de La Plata. Tenés que ponerte ni más ni Así menos. Así que me tengo que poner otra vez el overol. Y el overol con una mochila, ¿no? Porque es un puerto emblemático en La Plata, pero prefiero que lo cuentes vos porque es un... ¿Cómo llegaste a eso? Es un lugar muy, pero muy estratégico para la economía argentina, para la economía de la provincia, porque excede todo, une todos los puntos. Yo la verdad que llegué con mucha ignorancia, porque hay cosas, si bien yo me decía, sí, puedo saber muchas cosas de mercado, que he estudiado, yo participé en muchas cuestiones de desarrollo productivo, etcétera, etcétera, hablamos de la logística,
Pero cuando entré y empecé a ver lo que era realmente, dije, yo esto lo había subestimado. No había tenido una idea de lo que esto significa. Y en particular, los puertos en general, la logística en general, es un servicio público esencial. Es algo que debe ser de interés general para la población. Y no se habla. Y No, no la se mayoría lo ignoramos. La mayoría lo ignoramos, pero profundamente. Pepe, ¿cómo encontraste ese puerto cuando llegaste? Mira, a mí me tocó, fue un enroque, digamos, la persona que estaba antes también en el mismo espacio pasó a ocupar la presidencia del Distrito de Santiago y me tocó el puerto. Así que había algunas cosas que estaban relativamente encaminadas. Yo lo encontré estructuralmente bien, o sea, se habían hecho obras, digamos, organizacionalmente complicado, porque básicamente era como que prevalecía la idea de que hay que hacer muchas obras, hay que hacer muchas obras, hay que hacer muchas obras, pero la orientación y el sentido de para qué las hacemos, con qué sentido. Y, a ver, yo entré con la misión de transformar esa plataforma o ese puerto en una plataforma para el desarrollo regional. ¿Qué obras son importantes para el puerto? Y, por empezar, el puerto debe ser la conectividad náutica y la conectividad terrestre, y el movimiento adentro del puerto. Entonces la conectividad náutica es canales de navegación, balizas, después vienen los muelles, los sistemas de amarre de los muelles, claro. Y la conectividad terrestre son, en el caso del Puerto de la Plata, las vías del tren, porque tenemos, es un ferropuerto, los accesos, claro. Los caminos internos, la iluminación, los sistemas de control de vigilancia para los lugares que son restringidos, etc. Todo eso es fundamental. ¿Y qué hay en los lugares restringidos? No, los restringidos son básicamente los muelles, que es donde se hacen las operaciones de carga y descarga de las mercaderías, que puede ser de exportación. Entonces, esas áreas están especialmente controladas para que no haya fugas, digamos, ¿no? Claro, una especie de aduana. Es el área restringida, es eso. Es digamos, la zona fiscal, la zona donde lo que está ahí todavía no está importado, digamos. Para conocer los testimonios de quienes sueñan y trabajan en silencio, te invitamos a escuchar Productores y Mercado. Productores y Mercado. Vos dentro del puerto tenés YPF, tenés Ahí les cuento. También en los años 90 una de las cosas que pasó, que los puertos, que eran todos puertos de la nación, en el 93 sale la ley de puertos que provincializa los puertos. Así como se provincializó la educación, la salud, bueno, los puertos también se provincializaron. Y además se autorizó a la creación de puertos privados. Hasta ese momento no existía. O sea, ¿se debilitó la fuerza portuaria de alguna manera o no? Y por lo menos la regulación de la actividad portuaria por parte del Estado Nacional, vamos a decir así. Segmentó, como se segmentó todo en los años 90, pues se dio a las provincias, con lo cual cada provincia fue adaptando su política con respecto a los puertos. En la provincia de Buenos Aires hay 9 puertos de los públicos, después están los privados, como dije, porque en ese momento se habilitó también la creación de puertos privados. La administración que se dio es la administración por consorcios de gestión. El nombre correcto del puerto es Consorcio de Gestión Puerto La Plata. Está el Consorcio de Gestión Puerto Bahía Blanca, el Consorcio de Gestión Puerto Dock Sud, son 9 en total, Consorcio de Gestión Puerto Mar del Plata. Esos consorcios son constituidos por las fuerzas, obviamente, políticas, pero también hay alguien más. Sí, el Consorcio de Gestión es una estructura que es pública, pero de administración privada. Bien. O sea, hay un directorio, ese directorio es una entidad que administra un bien público, o sea, de la provincia, el dueño del puerto es la provincia, pero lo administra este consorcio de gestión. Lo administra quiere decir, puede alquilar, construir, planificar, presupuestar, gastar la plata. Es como si fuera una empresa, como si fuera independiente del Estado, digamos, no recibe ni aporta al Estado nada más que los impuestos, igual que cualquier empresa privada, digamos. Pero el directorio está compuesto por un presidente, que en este caso soy yo, que lo nombra la provincia. Yo soy ejecutivo de la provincia. Exacto. Yo soy el único empleado de la provincia de Buenos Aires, del Consorcio de Gestión de Puerto de la Plata, soy yo. Bien. Los demás empleados son empleados del puerto. Bien. El directorio es ad honorem. ¿Hay participación del SUPE ahí? El directorio es ad honorem. El directorio es ad honorem. ¿Por qué? Está compuesto básicamente por el presidente, 3
directores que son uno por el municipio de La Plata, otro por el de Berisso y otro por el de Ensenada. En Claro. otros puertos es distinto, ¿no? Son esos 3 municipios. 2 directores que responden a los trabajadores. Ahí estaba el SUPE y están entre el otro sindicato. Ahí en el puerto tenemos 4 sindicatos y un quinto que está peleando por entrar, digamos. Y la disputa de los directores, digamos, del sillón del director, ¿es entre ellos? O Esa cuerda, en general lo que se va rotando, digamos, es por 3 años y cambia y después va el próximo. En general no hemos tenido conflicto en ese sentido, salvo últimamente que hubo un requerimiento de un gremio que quiere ingresar y bueno, está en disputa no con nosotros, sino con la provincia. Y otros 3 directores que son de las cámaras empresarias que operan o tienen alguna relación de servicio con el puerto. Entonces, El un directorio de complejo 9 logístico, personas. me imagino que Claro, ahí la Cámara de Concesionarios y Percesionarios, la Cámara de Comercio e Industria de Berisso, de Ensenada, la Cámara de Empresas de Transporte, o sea, cámaras que tienen que ver con la actividad portuaria, en donde, bueno, al momento de seleccionar hay a lo mejor 10, 12 cámaras que se postulan y la Subsecretaría de Puertos de la Provincia de Buenos Aires selecciona cuáles son las cámaras que participan, y así se arma el directorio. Hay un estatuto y nosotros podemos administrar libremente todo. Lo único que tenemos que asegurar es que cumplimos ese estatuto y el Tribunal de Cuentas controla que cumplimos ese estatuto. Claro. O sea, tenemos libertad para definir qué gasto hacer. No necesitamos ir a pedir la firma del gobernador para hacer un gasto. Pero sí después tenemos que rendir cuentas de que ese gasto no haya sido en perjuicio de la provincia. Cuando vos entraste, vos encontraste, nos dijiste esa relación entre lo marítimo, lo fluvial y lo terrestre. En este caso hay 3 municipios que participan, más todo lo que quieran traer desde la provincia de Buenos Aires para poder sacar por esa vía. ¿Cómo te encontraste la infraestructura? O sea, la capacidad de carga, el estado de los muelles como para que atraquen los barcos, el calado, porque ahí también estaba la otra discusión del canal Magdalena, que acá empieza a ver, hablando de soberanía. Ahí yo te quería parar, Sí. porque era un punto que sí o sí tenemos que tocar con Pepe, el tema del canal Magdalena, Sí, y lo claro. que tiene que ver con el puerto de Montevideo. Da una clase. Es un asunto impresionante. pendiente que tenemos desde la guerra de la Triple Alianza. Más por o menos. favor. Por Bueno. eso que buenas tardes, buenas Adelante, noches, buenos Pepe, días. adelante, Pepe, dibuje, maestro. Bueno, voy a empezar haciendo muy breve historia. El puerto de La Plata se inaugura en el año 1890. 134 años. Sí. La ciudad de La Plata empezó su construcción en 1882. Y la razón de la simultaneidad es porque cuando se decide construir la ciudad de La Plata, que iba a ser la capital de la provincia de Buenos Aires, se pretendía que iba a ser la ciudad principal de la provincia, concentrando no solamente el poder político administrativo, sino el académico, comercial, industrial, y ser un polo de desarrollo para la provincia, se dijo, ¿dónde la ponemos? Y pongámosla en el mejor lugar que haya para poner un puerto, porque una ciudad sagrantista tiene que tener un puerto. ¿Y cuál es el mejor lugar? La Ensenada de Barragán. Lo fue toda la vida, lo fue de la época de la colonia, digamos, ya los primeros barcos utilizaban ese lugar como refugio. Entonces ahí se decidió instalar este puerto, con lo cual partimos de 2 ventajas conceptuales. La primera, la geológica, geográfica. Tenemos una ensenada, tenemos profundidades naturales con lo que se llama la Rada La Plata o la zona de fondeo. Hay una condición natural que nos favorece. Y la segunda es que el puerto fue concebido junto a la ciudad y planificado para que sea un puerto de agua profunda desde el primer día. Claro. Entonces tenemos una concepción que nos favorece en ese sentido también. ¿Qué quiere decir que nos favorece? Bueno, en aquel momento las profundidades que utilizaban los barcos para hacer agua profunda eran 7 metros de profundidad más o menos para poner los grandes barcos que en esa época circulaban. Bueno, el puerto fue preparado y condicionado para eso. Ya hay varios sitios importantes que se dieron en el puerto a partir de que era el puerto que tenía esa condición. Hoy en día, Sí, los calados de los barcos. estamos yo diría que hoy hay que pensar en 14 metros para tener un puerto de agua profunda. Claro. Digamos, o sea que ha cambiado, nos fuimos al doble, digamos, ¿no?
Pero además, bueno, además de ser fundados con esa condición, también fundó con la condición ferroviaria, con la conexión terrestre, vial. a partir de rutas, claro. Bien. Después de los avatares de la vida, bueno, el Puerto de la Plata y la Ciudad de la Plata eran un mojón en los bañados, porque, digamos, si bien había un dibujo de una ciudad esplendorosa y un puerto esplendorosa, existía la infraestructura, pero no había gente cuando esto nació. Ahora, en 1905, en el Puerto de la Plata se instala el primer frigorífico. ¿Qué era, Armor o Switch? El Swift. Sí, Y después Swift. el Armor en 1914. ¿Por qué se instalan ahí? Porque está el puerto. Claro, pues tenía O sea, que la carne razón por la tenía cual... salida ahí. Claro, entonces venían con las vacas, las traían, las mataban ahí, los frigoríficos, iban los barcos frigoríficos y salían desde ese lugar. También había una terminal de granos en esa época. Eso hizo que en ese lugar trabajaran 20.000 personas. Claro. Entonces ahí empezó a expandirse la región industrial y comercial que circunda el puerto. Empezó a haber gente. En 1925, también porque había un puerto, y era un puerto con las características que era, se establece al lado del Puerto de la Plata la refinería de petróleo de YPF, la famosa destilería de YPF. Esta, digamos, la primera refinería de Latinoamérica, digamos, se instaló en ese lugar. Y bueno, en esa época el petróleo se extraía en los pozos de la zona de Comodoro Rivadavia y venía por barco hasta el Puerto de la Plata, donde era recibido por la destilería y se procesaba. Es destilería y refinería, ¿no? Sí, es la refinería de petróleo, el proceso se llama destilado del petróleo, digamos, por eso se confunde muchas veces el nombre. Pero básicamente es transformar el petróleo en nafta, gasoil, lubricantes, todo lo que se puede extraer del petróleo. Y te quedan, Con diversos los residuos, ¿no? Claro, los asfalto, residuos, coque, claro, asfalto, coque y otros, y gases, que eso da lugar al polo petroquímico. Claro. Entonces, alrededor de YPF se instalan los que aprovechan los productos que surgen de la refinería. Entonces se fabrica polipropileno, se trabaja con otros gases, con otras cuestiones. Entonces, todo eso hace que se genere un polo industrial alrededor de la refinería, que está ahí porque está el puerto. O sea que ese fue el otro sentido que duró eso. Y además, que viniera gente a construir la destilería, que venga gente a operar la destilería, que venga gente a mantenerla, que venga gente a trabajar en las plantas que son subsidiadas de YPF, con lo cual, otro polo de expansión y de desarrollo que surge desde el puerto. Había un amigo mío que decía, a mí denme la provincia de Buenos Aires sola y yo le peleo al mundo entero. Es que eso, la verdad, yo soy muy apasionado por la provincia de Buenos Aires, y la verdad que tanto esto, que es la potencialidad industrial de gran escala, como la potencialidad de todas las pymes que están distribuidas en toda la provincia de Buenos Aires, como la potencialidad minera, agroindustrial o agraria, digamos, la verdad que es una provincia que muchísimos países de Europa nos envidiarían, digamos, y de hecho lo envidian y de hecho les interesa lo que tenemos aquí. La realidad de la producción y el trabajo argentino, contado por sus protagonistas. Producción y mercado. Pero bueno, a partir de eso, el puerto se expande. Bueno, hoy no viene más el petróleo en barcos, ya Claro. viene por oleoductos. Pero lo que sale en los barcos es el combustible. Entonces, para terminar el speech, del puerto de La Plata salen por año 450 barcos a distribuir combustible por todo el país. Si no estuvieran esos barcos, no tendríamos cómo llevar el combustible a Formosa o a Mar del Plata o a Bahía Blanca. Desconocía ese dato, yo pensé que se hacía vía terrestre. Claro, ¿cuánto No. transporta un barco de combustible? Hay distintos, depende. Eso... Pero así haciendo una burda comparación con cantidad de camiones. Un barco son... Y ponele, unos chicos son 2.000 camiones. Gracias. Claro. Ya entendí. Y además, los otros productos también lo transportan, que también están vinculados al desarrollo industrial, como el coque, Bueno, como, ahí pasa lo como siguiente. el carbón. El proceso de destilador de petróleo que se hace produce un residuo que se llama coque, que es como un carbón, que es el residuo sólido de la destilación de petróleo. Cuando no le pueden sacar más nada, que Claro, entonces queda eso. No, siempre queda, algo le queda. Algo eso es quedará. combustible también. Eso es combustible Claro, también. se Y en usa muchos para lugares se fraguar. usa
En muchos lugares se usa también como combustible, incluso para generar energía, digamos, lugares que... Bueno, de eso es de lo que se ocupan las corrientes de críticas ambientales, porque bueno, esto estaría generando efecto invernadero a través de los gases que emana para utilizarlo como combustible, ¿no? Claro, entonces, lo que se hace en el puerto, como para enlazar una cosa con la otra, el puerto es el puerto de la provincia de Buenos Aires, y nosotros mantenemos el canal, construimos los muelles y después los damos en permiso de uso, como si fueran alquiler, a concesionarios. Por ejemplo, a YPF. Entonces, YPF tiene 4 muelles, 4 sitios, en donde ellos tienen una terminal que es específica para mover lo que ellos mueven, que son líquidos inflamables, graneles líquidos inflamables. ¿Y en qué consiste? Son básicamente enormes surtidores con unos manguerotes enormes que se conectan a los barcos y le llenan la bodega a los barcos con esos combustibles. Entonces, cada terminal tiene una configuración que tiene que ver con el producto que mueve. Entonces, tenemos 4 sitios que son de YPF y que operan eso. Otro sitio, que es en donde está la planta de Oxbow Copetro, que básicamente lo que hace es recibir el carbón de coque, que nosotros lo recibimos de la refinería de YPF de Ensenada, que está a 3 kilómetros, digamos, por tren, y también lo recibimos de la refinería de YPF que está en Luján de Cuyo, a 1100 kilómetros. También lo recibimos por tren. Eso va a la planta de Oxbow, en donde parte se exporta en esa condición, y la otra parte se hace un proceso que se llama calcinación, en donde al carbón de coque, que tiene residuos combustibles y minerales, se lo calcina, se le extraen todos esos residuos y queda el carbón de coque calcinado, que es prácticamente carbono puro, digamos, que tiene altísima conductividad. Eléctrica. Eso se manda a Puerto Madryn, a Aluar, donde se usa para hacer los ánodos para la fabricación de aluminio. ¿Los qué? Ánodos. O sea, el proceso de fabricación de aluminio requiere 3 elementos: el mineral, electricidad, claro, y en un baño ácido, los ánodos, que es donde la electricidad circula y los ánodos se van disolviendo y toda la mugre que se va saliendo del mineral se va pegando con el carbono que se disuelve de los ánodos, claro, y forma como una capa de escoria que flota arriba del aluminio puro. Entonces, ese consumible, que es el carbón de coque de petróleo que se produce en la planta que está en el Puerto de la Plata, que tiene una terminal donde tiene la planta industrial que produce el calcinado, pero también tiene una serie de silos y tiene lo que se llama una planta de graneles sólidos, que es básicamente cinta transportadoras, mangas, etcétera, que terminan adentro de la bodega del buque soltando a granel, quiere decir suelta la mercadería, adentro de la bodega del buque. Con todo lo que contás, con mi forma de pensar ya mal pensado, me imagino que petroleras de otras banderas deben tener mucha ansiedad de apoderarse de esos muelles, de esa estructura. Pero no me lo contestes, es un mal pensamiento mío. En realidad creo que La Plata compite con el doque, ¿no? No compite, digamos. Eso es una mirada que por lo menos desde mi punto de vista, nosotros... como dije, el sistema portuario, el sistema de navegación, y después vamos a empalmar con eso, para mí es básicamente un servicio público, con el cual no podemos competir entre nosotros, tenemos que complementarnos, claro, para dar el mejor servicio. Nosotros estamos para dar solución a la producción, no para tener una situación de quitarle No, me refiero a un comentario que circula, que en realidad, tal vez, dicho en términos de competencia, era en términos de competencias por costos, porque vos hablaste de los calados y del tema del transporte, de lo que sale más. Si sale más barato sacarlo desde el doque que sacarlo desde La Plata. No, ahí hay... A ver, porque si no puede ser que salga más barato sacar desde el doque, porque para eso hay que llevarlo hasta el doque, claro, digamos, ¿no? O sea, va por cañería, no es muy diferente. Nos complementamos bien. El dock tiene además tiene otras refinerías cerca de Shell, o sea, claro, ahí, digamos, nos complementamos bien con el dock en ese sentido. Yo creo que, a ver, en la medida, está bien, hoy estamos en una situación de Argentina que cada vez hay menos consumo, con lo cual cada vez menos necesidad de combustible. Pero si tuviéramos una Argentina que crece,
cada vez va a haber más necesidad de combustible. Exacto. Ahí va. Pero bueno, hasta ahí circunscribimos la charla en lo que es el puerto hacia adentro. Falta una. Falta una, Sí. decinos. Nosotros, lo otro que tenemos en el puerto es una terminal de contenedores. Esa terminal de contenedores, se llama Tec Plata, es modernísima, se terminó de construir en el año 2014. Y tiene las mejores condiciones del país. Eso es con tu gestión. No, el 2014 es anterior. ¿Anterior? Sí. Eso aparte, empezó en el 2008 y bien. terminó en el 2014. Es una obra muy larga. Lo que está es que en 2014 empezó a estar habilitada para funcionar y de 2014-19 no se hizo nada. De 2019 para acá empezó a mover algo. Pero después podemos ver por qué ese algo es muy poquito. Es una terminal que podría mover 450.000 contenedores por año Ajá. y solamente está moviendo 20.000. Mientras que entre Buenos Aires y Dock Sud mueven más o menos 1.800.000 por año. Entonces ahí evidentemente estamos desaprovechando la oportunidad de distribuir la carga de una manera más La racional y pregunta es eficiente. ¿por qué no llegan? Claro, contésteme. Ese es- Entonces, el puerto necesita la conectividad náutica y terrestre. El puerto de La Plata tiene la mejor conectividad náutica, es el más profundo del río de la Plata, al lado argentino, tiene el mejor dragado en ese sentido, y la conectividad terrestre es la más ágil de La Plata, Dock Sud y Buenos Aires, digamos. por la autopista. Es más o menos entendible que es mucho Claro. más accesible el puerto de La Plata, además con la condición de tener el ferrocarril. La terminal de contenedores es la más moderna de América Latina, la que puede operar, y quiere decir la más moderna de América Latina, que a vos lo que más le importa a un barco es que la descargues rápido. Claro. Y es la que es más ágil, que tenga mejores condiciones para eso, qué sé yo. ¿Por qué no vienen? Bueno, hay algo de lo que aprender en la vida respecto de lo que son las posiciones dominantes en las cadenas de valor. El negocio de la carga de contenedores está muy concentrado en el mundo. Hay 5 empresas que son las dueñas de los barcos, que son las dueñas de los contenedores, y que si vos querés jugar ahí, tenés que tener el beneplácito de esas empresas, para decirlo en criollo. O sea, son un monopolio. Sí, funcionan como monopolio porque son 5, pero se hacen alianzas Oligopolio. entre ellos. Por eso digo, es un abuso de posición dominante lo que hacen. O sea, la cadena de Claro, valor, sí. vos tenés el que produce el pollo, el que lleva el pollo del frigorífico hasta el puerto, el que lo consolida y lo mete dentro del contenedor, y después el que agarra el contenedor lo sube arriba del barco, y después el barco, bueno, el que resulta que el que lo agarra y lo sube arriba del barco y el del barco Son son lo el mismo. mismo dueño. Entonces, por más que las terminales del puerto de Buenos Aires y Dock Sud son más antiguas, tienen más inconvenientes, es más difícil entrar, pero los dueños de los barcos prefieren ir a su terminal y no a la terminal del otro. Clarísimo. Entonces, quizás sea genuina su mirada. ¿Hay porque algo ellos de están, ecuación económica ahí? claro, la ecuación económica es esta. No me importa que sea más infinitamente más caro. Total, el que paga es otro. Claro. Esa es la ecuación económica. Y eso es el abuso de posición dominante. O sea, esta semana salió un informe de la CIRA, que es la Cámara de Importadores de la República Argentina. Dice que en contenedores los puertos de Argentina son entre 50 y 500% más caros que los otros puertos de la región. Claro. Claro, porque son ellos. Claro. O sea, No van ese es a el- abaratar el Claro. puerto. Claro, entonces, o sea, cualquier problema que tienen se lo cargan al que viene atrás. Se lo viene a- Y el que viene atrás, quienes terminamos siendo nosotros. Yo siempre digo, a ver, producimos un pollo en la paternal y se lo vendemos en chino. Bueno, si el pollo sale $1 en el criadero y en China sale 1.30. Ahora resulta que por los inconvenientes y las ineficiencias que hubo en el trayecto, gastamos 1.50. El chino dice, yo más de 1.30 no pago. El transportista lo mira al del pollo, tu pollo no sale $1, sale 0.80. Claro. Y entonces ya el del pollo dice, bueno, o lo mando igual y pierdo guita y no le aumento el sueldo a la gente y no O le me pago el bono de fin de año o porque me si dedico no a lo otra puedo, cosa. o me dedico a otra cosa. Y al revés, trajimos la bicicleta de China, la pusimos en un barco, vino hasta acá y en lugar de salir $100 salió 150. Claro. ¿Y qué hacemos? Pagamos la bicicleta más cara.
Claro. Digamos. O sea Claro. que en las dos puntas el que termina pagando el plato roto es el Sí, público. claro, somos nosotros. uno siempre imaginó que tener semejante puerto y no tener una economía dinámica atrás que funcione es por algo, seguramente porque no están puestos los focos en el destino del desarrollo del país, pero sé que estás haciendo un montón de cosas en tu gestión. Ahí hiciste un acuerdo con el grupo APSE Multitrans. Sí, ahí instalamos un espacio de una terminal multipropósito, digamos. La terminal multipropósito es básicamente ese grupo tiene diversas capacidades y estamos esperando que tiene una playa para recibir automóviles, tiene unos galpones para hacer graneles, está esperando que lo habiliten como depósito fiscal y que tenga la oportunidad de, traer nuevos negocios. Porque nuevos negocios es más trabajo y más desarrollo. Claro. Finalmente te quería decir esto. Vos hablaste varias veces del puerto del otro, yo digo que esto es que tenemos que pensar como los puertos y los sistemas de navegación como de interés general, como una cosa que es de importancia para todos y todas, y que los puertos no pueden competir, tienen que complementarse. Y los sistemas de navegación tienen que estar en función de eso. Claro que sí. Y ahí cuando hablamos del sistema de navegación aparece el otro tema, que es cómo hacemos, porque en el puerto yo no puedo tener joya, pero tengo que hacer que los barcos puedan llegar hasta el puerto. Y entonces ahí aparece el tema de los canales de navegación, que es otra cuestión importante a desarrollar. Me imagino que los canales de navegación, si estuvieran bien, estarías recibiendo buques de gran calado y un tráfico muy, muy interesante para la zona, porque estoy pensando en los cereales. La provincia de Buenos Aires tiene producción de cereales de una cantidad impresionante y es el puerto más cercano. Bueno, nosotros hoy no tenemos una terminal de cereales en el Puerto de la Plata, hasta ahora. Pero diste en el clavo en una cuestión. Argentina tiene una bendición. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, tenemos una bendición en la región. Que es que tenemos un sistema fluvial, un sistema de ríos que se mete en el corazón del continente. Claro. Eso pasa acá, pasa en el Amazonas, el Mississippi, el Nilo, el Yangtze, no hay muchos más, el Rin. Entonces eso nos da la posibilidad de que se pueda navegar hasta allá. Eso significa que podemos abaratar los costos de la logística, claro, de todo eso. En particular, Argentina tiene una posición que es muy predominante, el tema de la agroexportación. Los productos agroindustriales básicamente salen de las plantas de los puertos agroindustriales que están en la zona de Rosario, el Gran Rosario y Santa Fe. Eso sale por el río Paraná. Ahora, el río Paraná es muy buen río para navegarlo, pero no es tan profundo. No se puede sostener a una profundidad de 14 metros, como por ejemplo requieren los grandes barcos. Entonces los barcos que salen por el Paraná cargados de granos no vienen llenos, vienen hasta la mitad. Ah, mirá. Y tienen que ir a completar bodega en otro puerto. ¿En qué puerto? ¿En Quequén o en Bahía Blanca? Claro, o sea, son de aguas profundas. Son de aguas profundas. Entonces, el recorrido que tienen que hacer es salir de Rosario, ir a Quequén o Bahía Blanca y después de ahí seguir su destino. Claro, pero la producción de esos puertos es enorme, lo cual implica una cantidad de viajes mayor que tienen que hacer. Y además, por un recorrido tortuoso, porque el diseño de las vías navegables, por alguna cuestión del destino, no está hecho de una manera racional. Vos venís por el río Paraná, entrás al río de la Plata, seguís más o menos el cauce natural del río de la Plata hasta un punto, que se llama el Codillo, que está a la altura de Punta Indio. Ahí, en lugar de seguir el cauce natural del río de la Plata, doblás hacia el este. O sea, te vas para el lado del mar. Y vas a Montevideo. Pasás por frente a Montevideo, entonces, más o menos son 1.500 barcos por año que salen de Rosario y tienen que ir a Quequén o Bahía Blanca. Claro. Bueno, claro. Llegan hasta el Codillo, van hasta Montevideo y después bajan a Bahía Blanca. Bueno, locura. Bueno, ¿qué sería lo lógico? Que en lugar de seguir el Codillo, doblar al este, siguieran el mismo camino que venían. Un dragado. Siguieran en línea recta. Bueno, ese camino en línea recta existe, canal. Es un canal natural que está en el Río de la Plata. Lo que pasa es que tiene 4,5 metros, 6 metros de profundidad. Ese canal Magdalena. Entonces lo que hay que hacer es profundizar el canal Magdalena. Entonces los barcos podrían salir, en lugar de ir hasta Montevideo y volver, y hacer 140 kilómetros de más,
directamente Con el salir costo de rectos. combustible, Claro, con el costo. aparte el pago de la tasa portuaria también, me imagino, ¿no? Sí, fundamentalmente pensar lo que dice el combustible. Vos tenés, si vas, haces el recorrido de ese tortuoso que te digo, vas hasta Montevideo y volvés, tenés 200 kilómetros por acá versus 50 kilómetros por acá, más o menos. Es una locura. Esos 200 kilómetros son 19.000 litros más de combustible. Claro, es una locura. Más o menos por En año. ¿cuánto dijiste? En Tenés 1500. 2,5 millones de litros de combustible más por año. ¿Cuánto? Que gastás, 2,5 millones por una los barcos fortuna. que tienen que dar esa vueltita y volver para el lado de Bahía Blanca. Es una decisión política, ¿verdad? Pero internacional. No, el dragado, No. El hecho de que vayan a Montevideo, digo. Bueno, sí, además esa cuestión que no es menor, que vos comentás, el canal que a la altura de Punta Indio doble se va para el este, en determinado momento pasa al límite de Argentina y pasa por Uruguay. Claro. Entonces, los barcos que vienen siguiendo ese recorrido, en determinado momento tienen que llamar a la prefectura uruguaya y dicen, Martín Pescador, ¿me dejará pasar? Claro. Dice, sí, Claro. bueno, pasá y doy la vuelta. Lo mismo pasa con los barcos que traen grano, con los que traen contenedores, como el almirante Irizar. Si quiere ir a la Antártida, tiene que pedir permiso a los uruguayos. Es una locura. O sea, Argentina, desde su zona núcleo de producción, llamémosle todo lo que es la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, toda esa zona núcleo, no tiene salida directa al mar. ¿Y el canal Magdalena es muy caro? ¿Es muy cara la obra que hay que hacer? Porque si vos calculás el costo que tiene este desvío, sí, bueno, en tantos años pagamos la obra, pero es una obra muy, muy grande. Mira, sale 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Para la inversión no es nada. Para que te des una idea, en 3 años La de pagás. ahorro se paga. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, ¿a quién no le conviene? Claro. Porque si no se hace es porque a alguien no le conviene. Totalmente. Porque lo muestra cantado. Y bueno, si yo te digo que las navieras controlan una cadena de valor, esa cadena de valor está asociada con las terminales. Tenemos una terminal en el puerto de Montevideo que mueve hoy 1.100.000 contenedores. Argentina mueve 1.800.000. Con lo cual, si Uruguay mueve en ese puerto 1.100, es porque está moviendo contenedores argentinos. Claro, por supuesto. No va a decir que tiene una producción No. Uruguay. Es como la equivalente a Argentina. exportación de soja paraguaya. Claro. Sí. Y esa terminal en Uruguay hoy está haciendo una inversión de 700 millones de dólares para ampliar el puerto. Y el gobierno uruguayo está haciendo una inversión de 200 millones de dólares Para ampliar el canal. para hacer más grande el canal de acceso al puerto. Digamos, ahí yo te digo, no sé si ellos tienen algo que ver con Canal Magdalena no se haga. Ahora, nosotros no haciendo el Canal Magdalena somos funcionales a los intereses de ellos. Es el peaje más caro Y del me mundo. acuerdo del grande de los grandes, ¿no? Me acuerdo de Perón cuando salió a proponer y a llevar adelante la producción de nuestros propios barcos para poder sacar nuestra propia producción. Qué épocas, ¿no? Porque faltaba eso, tenemos el puerto, se puede hacer un dragado, se puede acortar los costos, pero tenemos Bueno, que tener los barcos. pero ese es tema para otro encuentro. ese es Ponerle Tenemos plata, para 6 ponerle horas. plata a Pero- Tandanor, hacer una vaquita y que empecemos a construir. Y el articero Río Santiago. Pero les tiro un dato. Argentina gasta por año 4.600 millones de dólares en flete. Claro. Y Claro. ninguno de esos vuelve, porque son todos extranjeros los barcos. Hablábamos Si de recuperar el dólares. 30% de eso fuera argentino, volverían esos dólares, o deberían volver. Sí. Hablábamos de tener una balanza de dólares positiva, superavitaria. Bueno, fíjate todo lo que hay para recortar. La verdad que nos quedaríamos así escuchándote porque falta todo lo que viene después. Con Bueno, un le proyecto nacional y popular que ponga los focos adelante como para poder llevar estas. Le estas podemos grandes decir al hazañas. señor, a la señora o el muchacho, muchacha o quien sea que está escuchando el podcast, quédate, porque este tema va a seguir. No, seguro, vamos a ir al puerto porque como tenemos todos una- los demás temas que estamos tratando. Vamos a ir a comer unos choris. Cuando viene. Pero vos sabés que para comer Ahí el viene, chori, vamos a nuestro creador Archie viene. Claro. Para Pero comer el además chori. vamos a hacer imágenes, porque realmente es un puerto que es hermoso. Pero fundamentalmente porque estamos convencidos que es por ahí, Pero que sin es ningún lugar a recuperar duda, soberanía, es Román, generar el trabajo, compañero. es articular con toda la Argentina para que pueda poner su producción en valor. Yo tengo Así unos que, 4 amigos que son buzos
Correntino, que podemos ya ir como horadando el Magdalena sin que se enteren. De noche, vamos con una pala. Vamos a tardar, pero lo vamos a hacer. Bueno, ahí ya el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el canal Magdalena, cuando en el año 2012 hay un tratado del Río de la Plata que dice que entre Uruguay y Argentina se tienen que poner de acuerdo en cualquier obra que se haga. En el año 2012, cuando el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, propuso la obra. En el 2014 fue aprobada por Uruguay, con lo cual tenemos la autorización de Uruguay para hacerla. Y el gobernador de aquel momento, el ministro de Economía, fue uno de los impulsores. Hoy en día tiene esta misma mirada y está muy interesado en que se haga, está haciendo fuerza para que se haga, al punto que le ha dicho el gobierno nacional: mire, si ustedes no la quieren hacer, démela que la hacemos la provincia. 300 millones de dólares, es importante el dinero, claro. Hay muchas cosas, pero esto es tan estratégico que la plata la vamos a poner y lo hacemos, pero dennos la obra. Claro. Si no la van a hacer, bueno, el gobierno nacional no solamente no dijo nada que lo va a hacer, sino que además en el presupuesto 2025 eliminó la partida. Claro. Había una partida y la eliminó para construir la Magdalena. Entonces en esa circunstancia le digo, bueno, che, aflojen. Si no la van a hacer ustedes, por lo menos dejen. ¿Quiere saber qué pasa con la obra de Magdalena? Vea el próximo capítulo. Continuará. Qué lujo nos hemos dado. Dios me libre. Con el ingeniero José María Lojo. Te agradecemos muchísimo haber estado acá. Es importantísimo lo que hacen, la oportunidad que nos dan de difundir estas cosas, porque como bien dijo él, digamos, yo lo ignoraba y somos muy lindos los ignoritos, pero en este caso hace falta que el pueblo y la población se entere para que le ponga fuerza y lo vamos a sacar adelante. Así es, y qué lujo que nos dimos. Perdónenme. Es un aplauso. Invitadito, papá, vamos, Pepe Lojo, gracias por todo. Estás agrandado. No quiero decir agrandado cómo. Y ahora, en Productores y Mercados, La Chapa. Una idea producida por Alejandro Sanz. La Chapa. Con ustedes, el susodicho. Buscando en los archivos históricos de la memoria cultural y deportiva de nuestro país, el equipo de búsqueda de las cosas nuestras de Productores y Mercados dio con un audio que testimonia el amor que nuestros pueblos de la patria grande tienen por los desafíos deportivos. A continuación tenemos el agrado de compartir con ustedes un audio sobre la narración de la final nacional de bolitas. La fecha de grabación de este audio todavía no fue comprobada por nuestro equipo antropológico sonoro. ¿Ya tiraste la bolita chiquita? Ahora tira la bolita grandota, doble y triple espesor. Aquí estamos en la ciudad de Marcos Paz, elegida por el Comité Nacional de Boliteros como tierra neutral donde viviremos con sentido fervor popular la gran fiesta del final del Campeonato Nacional de Bolitas. Los finalistas de este encuentro son nada más y nada menos que el santiagueño Cipriano Siestero Cuevas, a quien le dicen cariñosamente cosechadora porque trabaja solo cuando está seco, y el correntino Sentencio Troncoso, apodado el Ibérico por ser oriundo de los esteros de Liberá Corrientes. Auspician esta transmisión Canicas El Chino, la más redonda, la más certera, la más barata. Canicas El Chino, del chino Alberto García de Chivilcoy. Troncoso luce sus históricas alpargatas bigotudas que por cábala no lava desde 1922, fecha en que ganó el campeonato zonal de bolitas en Curuzú, Cuatiá, Corrientes. ¿Quiere tener Smowin? Tome caña la aplanadora. La única que diluida del 3% puede ser utilizada como un potente desinfectante para los corrales. Caña la aplanadora. Va a dar comienzo el encuentro. La final por el Campeonato Nacional de Bolitas aquí en Marcos Paz. Ambos competidores ya colocan las bolitas correspondientes en la troya y procederán a arrojar la campeona desde el cacho. El juez pide a Troncoso que apoye la mano en el piso para tirar. Troncoso se acomoda, va a arrojar la campeona hacia la troya y quemó, sacando de un solo tiro las dos bolitas del santiagueño Cuevas. Escuchemos el comentario de Adalberto Mendiondo. Gracias, Abaralonga, muchas gracias. La forma de tirar la campeona que esgrime hábilmente el correntino Troncoso, evitando caer en la trampa del ahorcado y obligando así al santiagueño Cuevas a dejar de dormir la siesta y mantener los ojos bien pero bien abiertos. Gracias, Adalberto. Va a tirar la campeona en este momento el santiagueño Cipriano Siestero Cuevas. Pero
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La tribuna está tarareando una canción. Cuevas está cabeceando. Se durmió. Se durmió el santiagueño. Se durmió arrollado por el canto de la barra brava de los correntinos. El árbitro se acerca al santiagueño dormido. No se despierta el santiagueño. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo, Sabaralonga, dígalo. Lo digo, bueno, el partido está liquidado. El correntino Sentencio Troncoso es el nuevo campeón nacional de bolita 1955. Mientras el público victoria a Troncoso y Cuevas sigue durmiendo parado en el medio del campo de juego, nosotros aprovechamos para despedirnos. Hasta el próximo encuentro, amigos. Y llegamos al final del podcast Productores y Mercados. Hoy nos acompañó José Pepe Lojo, ingeniero mecánico, presidente de la Corporación del Puerto de la Plata. Los esperamos en nuestro próximo episodio para compartir otro viaje de Productores y Mercados. Conducen Oscar Russo, Claudio Balbuena y Alejandro Sanz. Producción general, Productores y Mercados. Seguinos en YouTube, Productores y Mercados. Y escuchar nuestro podcast por la plataforma Spotify.